Richly, a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Ya lo decíamos a mediodía, lo volvemos a reiterar. Ya empezó la Semana Mayor, hay muchas personas que lo utilizan para reflexionar, otras para vacacionar. Siempre los invitamos a tomar las medidas de precaución necesarias para evitar tragedias. Damos inicio. La firma de acuerdos que perseguía la liberación de presos políticos y la restitución de garantías ciudadanas efectuada hace 2 años por representantes del actual gobierno y la Alianza Cívica no se ha cumplido. Ante ello, diferentes organizaciones denuncian la excarcelación de nuevas personas. Los detalles en el siguiente reporte. En marzo de 2019, opositores reunidos en la Alianza Cívica y representantes del gobierno de Ortega, tras varias semanas de discusión, lograron firmar acuerdos para la liberación de presos políticos y restaurar los derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, de estos acuerdos muy poco se cumplió, asegura Carlos Tunerman, exmiembro de la Alianza Cívica. El primer acuerdo es el que se refiere a la facilitación de la liberación de las personas privadas de libertad. Se trata de las personas privadas de libertad en relación con los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018. Y el acuerdo es para la liberación de todos y todas los presos y presas políticos. Sin embargo, el gobierno se había comprometido a liberarlo en un determinado tiempo y dejó pasar el tiempo y finalmente liberó, mejor dicho, excarceló, porque no lo liberó como dice el acuerdo. El acuerdo habla de liberación definitiva y él lo excarceló y lo hizo de acuerdo con una ley de amnistía, lo cual era un poco diferente a lo que se había acordado. Los acuerdos del 29 de marzo establecen que el Estado garantizaría que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria. Además, garantizar el derecho restricto a todas las formas de propiedad, asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización, garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública en cumplimiento con la Constitución y las leyes de la materia. Tunerman, quien era coordinador de la agrupación Alianza Cívica, expresó que nada de esto ha cumplido el gobierno y esto traerá consecuencias para Ortega. Bueno, ya vemos pues de que todos los organismos internacionales, cuando hablan de que se continúan irrespetando los derechos cívicos y humanos en Nicaragua, hacen referencia al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos que se suscribió en la mesa de negociación del INCAE. Se establecía que se debía garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización. Y ya vimos pues cómo hay una represión constante, se impide la movilización, hay el asedio a los dirigentes políticos y incluso a los excarcelados. Si se va a hacer un nuevo proceso de negociación, es prerequisito, precondición que cumpla primero lo que ya suscribió, porque fue suscrito por 6 representantes de alto nivel del gobierno. En consecuencia, esa es una precondición para cualquier nuevo diálogo. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en un comunicado calificó al gobierno como mentiroso y demagogo al incumplir los acuerdos firmados hace 2 años y reclama el garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública en cumplimiento con la Constitución y las leyes de la materia. Se lee en el documento a través del cual, además, le exigen al gobierno retomar la resolución de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de octubre de 2020 sobre las necesarias reformas para un proceso electoral justo y equitativo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Representante de la organización Víctimas de Abril exhorta a partidos como C por L a que busquen la unidad entre los sectores de oposición y así obtener la liberación de más de 100 reos políticos. José Abraham Sánchez nos informa. La organización Víctimas de Abril, representada por Gretel Gómez, emplazaron a la cúpula de Ciudadanos por la Libertad porque están seguros que solo con la unidad opositora lograrán liberar a los más de 100 reos políticos del país. Como es el caso de doña Kitty Monterrey, nosotros queremos decirle que nos ayude. Es decir, que ahorita en vez de imponer liderazgo o imponer mecanismos, hay que demostrarle al país, hay que demostrarle a las familias que en realidad hay una voluntad política y además una voluntad humanitaria de que no sufran más las familias. Es decir, todos los días
no solamente es el tema del sufrimiento psicológico, sino que también la crisis humanitaria. Las familias no tienen para llevarles, no tienen ni siquiera para pagar el transporte. También envían un mensaje al aspirante a la presidencia, el exdiplomático Arturo Cruz. Al doctor Arturo Cruz le pedimos que la imagen que nosotros tenemos de él es de buscar impunidad. Aquí no puede haber impunidad. Él, como un catedrático, como una persona muy estudiosa de la historia de Nicaragua, sabe que la causa de lo que vive nuestro país es la impunidad. Entonces, que nos dé esa cátedra de país luchando contra la impunidad y no haciendo perpetuar lo que siempre ha pasado aquí, acuerdos de cúpulas, que es lo que es lo que sentimos que representa. Sobre el mismo tema de reos políticos, entre ellos el abogado José Manuel Urbina Lara, se refirió el sacerdote Edwin Román y monjitas de un asilo de ancianos de Granada. Doctor, quiero enviarle mucho ánimo, mucha fortaleza. Sé que está sufriendo como tantos hermanos nuestros hoy en día que están encarcelados injustamente. La justicia de Dios la prevalece, la de los hombres pues a veces es amañada, como es desgraciadamente en nuestro país. Tenga fortaleza, tenga ánimo y confíe que el Señor le dará esa pronta libertad. Le mandamos un fuerte saludo al doctor Manuel Urbina Lara, de parte de los ancianos de este centro, recordándoles su donación que generosamente nos lo hacía llegar desde sus oficinas. Le damos gracias a Dios y que todo va a salir bien, que tengan fe, esperanza y caridad, que algún día la justicia reinará para siempre. Gracias. Entre 800 reos comunes recientemente liberados, solo 3 reos políticos recibieron el beneficio de régimen de convivencia familiar. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Partido de Restauración Democrática emplaza al Partido Ciudadanos por la Libertad a reunirse este próximo 31 de marzo con el objetivo de avanzar en los acuerdos de unidad. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática PRD e integrante de la Coalición Nacional, invitó a los miembros de Ciudadanos por la Libertad para sostener un encuentro de cara a alcanzar acuerdos encaminados a encontrar puntos de unidad. El Partido de Restauración Democrática PRD, como parte de la Coalición Nacional, formaliza por este medio la invitación a sostener un primer encuentro al Partido Ciudadanos por la Libertad, el que esperamos sea el inicio de un proceso que conlleve en el menor tiempo posible a la firma de un acuerdo que le dé vida a tan ansiada unidad. Durante el encuentro piden que el partido C por L firme un acuerdo conjunto para exigir, entre otros puntos, la liberación de los presos políticos. 1. Exigir la inmediata liberación de todos los presos y presas políticos. 2. Demandar la restauración de nuestros derechos y libertades públicas. Y 3. Urgir la ejecución inmediata de las reformas electorales. También creemos que como garantes de los acuerdos esté presente un miembro de la Comisión de Buena Voluntad. Quedamos atentos a la espera de su confirmación. Recientemente, las organizaciones y partidos que integran la Coalición Nacional acordaron que la casilla del PRD es la casilla oficial de esta alianza opositora. Sin embargo, no descartan la posibilidad de aliarse a la Alianza Ciudadana. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano refiere que la Comisión de Buena Voluntad también cuenta con personal técnico, profesional y científico, cuyo objetivo es buscar la unidad de manera gratuita y voluntaria entre la oposición. Muchos pensaban, como dice el trabalengua popular, que la Comisión de Buena Voluntad era solo integrada por 3 tristes tigres, pero no es así. Ellos cuentan con una estructura técnica y científica que de manera gratuita ponen su empeño en la búsqueda de la ansiada unidad opositora que logre tumbar del poder al gobierno Ortega Murillo en las próximas elecciones. La estructura de funcionamiento de la Comisión de Buena Voluntad fue ampliamente explicada en una entrevista que le hicieron al doctor Carlos Tunerman y también a don Fabio y a don Denis Martínez. Hay un punto claro ya. O nos unimos o nos hundimos. Aquí nadie quiere seguir participando de proponer más divisiones. Entonces, en todos los candidatos o precandidatos encontramos ese factor de unidad que es salvar a Nicaragua. Se puede decir que el que se la vaya a jugar solito en la contienda electoral le estaría haciendo la campaña a Daniel Ortega. El que divida, el que no se sume a estos propósitos de buena voluntad estaría siendo visto por el pueblo de Nicaragua como el factor de división. El adversario sabe que el huehuense funciona y ahora sí tiene miedo a hacer elecciones. Entonces promueve que no participe, pero debe de haber elecciones. Sí, porque dicen que hasta la misma gente del partido de gobierno votó en contra en los 90. Exactamente, y ese temor es el que tiene actualmente el régimen actual, el gobierno, de tener unas elecciones libres y transparentes. Sabe que las matemáticas electorales dicen que no sacarían ni el 20% de los votos. Cuentan con un grupo de 100 profesionales que trabajan en propuestas técnicas y especialistas en acercamiento, entendimiento y manejo de conflictos. Imaginémonos que sumemos toda la fuerza que tiene la coalición nacional, con la UNAP en los territorios y con los miembros de la coalición, más la fuerza en el entendido electoral que tiene la Alianza Cívica en la Alianza Ciudadana con C por L, sería una muralla enorme para poder engañar a un pueblo y hacer un fraude. Esa es la solución. Esta unidad de este tendido electoral de ambas organizaciones haría una muralla de contención para el fraude y garantizaría al menos de que la observación electoral se dé cuenta que hubo una participación masiva, abrumadora de la oposición nicaragüense que quieren un cambio y que si hay un fraude, pues vendrían consecuencias serias con esta nueva ley de Renacer que está en los Estados Unidos, que ya va a salir, o con cualquier otra que haya en la Unión Europea. Trabajan en materia técnica el candidato a la presidencia Edmundo Jarquín, Roger Arteaga, expresidente de la Cámara de Comercio Americana, la abogada Azalia Solís y la periodista Sofía Montenegro. Ellos están coordinados con un grupo de profesionales independientes como OPIN, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos un servicio social, ponga mucha atención a la imagen que usted verá a continuación en pantalla. Eddie Mesa Sandoval tiene 4 años de estar desaparecido. Su mamá está muy preocupada. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Llevamos un informe especial a esta hora con nuestro corresponsal David Mendoza, quien nos va a hablar acerca del asesinato de un ex prisionero político, el señor Ernesto José Orozco, quien fue uno de los primeros prisioneros políticos liberados por la ley de amnistía. Muy buenas noches, don David, si nos explica qué fue lo que sucedió y dónde se dio este hecho exactamente. Muy buenas noches, amigos televidentes de Acción 10. Bueno, específicamente el asesinato de este señor muy reconocido en Mulucucú como Ernesto Chele, su nombre es Ernesto Jarquín. A eso de las 4:30 de la tarde, él se encontraba en un acto lavado, salida del poblado o del casco urbano de Mulucucú con dirección a Río Blanco, frente al barrio 30 de Mayo. De acuerdo a información preliminar, este ciudadano
llegó un sujeto mientras él se encontraba ahí en espera que le lavaran el vehículo y sacó un revólver y le propinó 5 impactos de bala. Las autoridades policiales se movilizaron al lugar para sus debidas investigaciones y dar con el paradero del sujeto, quien privó de la vida a don Ernesto Jarquín. Cabe mencionar que don Ernesto, él fue liberado en noviembre del 2019. Fue uno de los que recibió o salió bajo amnistía con el alcalde Apolonio Farga, después de estar varios meses detenidos. Después que ellos fueron capturados, presuntamente pues ellos los vincularon con la muerte de unos oficiales de la policía en Mulucucú. Ellos los arrestaron después que participaron en tranques en este municipio vecino a Río Blanco. A eso de las 4 de la tarde, pues él se encontraba en espera que le lavaran su vehículo cuando el sujeto llegó y sacó un revólver y le quitó la vida. Información extraoficial, pues se maneja pues que le propinó 5 disparos y posteriormente este se dio a la fuga. Hasta el momento, pues son los datos que manejamos. El ciudadano lo que hizo pues de nombre Ernesto Jarquín. Él era originario del barrio Ciudadela, del casco urbano de Mulucucú, de la costa caribe norte de nuestro país. Es todo lo que tenemos del momento en cuanto al asesinato de este expreso político en nuestro país, originario del barrio Ciudadela en Mulucucú. Don David, ¿cuáles las investigaciones que se han dado hasta el momento? Los familiares del exprisionero político fallecido, ¿qué han dicho al respecto? ¿Sospechan de alguna persona en específico? Aún pues los familiares no tenemos pues información de ellos pues en cuanto a este hecho lamentable que se registró hoy a eso casi a las 5 de la tarde. Sí, vamos a tratar de en las próximas ediciones pues darle seguimiento a este lamentable hecho que se registró en Mulucucú. Bueno, hasta el momento refieren que una persona aún desconocida, pues en lugar pues, nadie lo conoció ahí en el auto lavado donde se encontraba don Ernesto. Hasta el momento se desconocen las verdaderas causas de este asesinato. Muchas gracias, don David, por la información, y a nuestros amigos televidentes les invitamos a estar pendientes para darle ampliación de este lamentable hecho sucedido en la salida de Mulucucú, como fue la muerte del ex prisionero político, el señor Ernesto José Orozco. Regresamos a estudio con Rizzi Montenegro. Gracias, Marjorie, por todo tu reporte. Y continuando con más noticias, el precandidato a la presidencia, George Enríquez, denunció a través de sus redes sociales ser víctima de hostigamiento policial afuera de su casa de habitación. Tenemos todos los detalles con Geraldine Domínguez. Precandidato a la presidencia, George Enríquez, denunció a través de sus redes sociales la presencia constante de patrulla policial con varios efectivos que lo graban y toman fotos afuera de su vivienda en Bluefield, a los que enfrentó diciéndole que su trabajo era capturar delincuentes, no hostigar a los ciudadanos. Otra vez, hoy lunes 29 de marzo, nuevamente a la policía orteguista, sandinista, los sancionados, asediando nuevamente a la casa. Vean a este. Además de que me vienen a asediar a la casa, todavía tienen la sinvergüenza de sacar cámara para tomar fotos. Y a mí es el que vienen a asediar. ¿Ah? No hay orgullo en esto, man. No hay ningún orgullo en esto para ser policía. A ustedes los entrenaron para perseguir a delincuentes. Y mira lo que los tienen haciendo. Asediando a la gente con armas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de ustedes con armas de guerra. Sí, también con el bastón, si se les ve. Y yo estoy seguro que algunos están haciendo esto y no quieren. Porque ustedes lo que hacen es que siguen una línea de mando. Y tienen que hacer lo que les dice su comandante o su comisionado. Yo sé que no se sienten bien haciendo esto, man. ¿Uno sirven? ¿Uno sirven? Mira, y para colmo están en propiedad privada. Para colmo se suben a la propiedad privada de uno.
Enríquez les manifestó a los oficiales que cuando haya un cambio de gobierno se darán cuenta que no existirán órdenes de dar persecución a las personas que piensan diferente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La Unión Europea, a través de la diplomática española Cristiana Galash, aseguró que no existen en agenda nuevas sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Los detalles con María Esther Ordóñez. En estos momentos no existe en ninguna agenda la aplicación de nuevas sanciones contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de parte de la Unión Europea. Así lo manifestó la secretaria de Estado de España para Asuntos de Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallard. Las declaraciones se dieron durante una visita en Costa Rica y agregó que en este momento lo que está sobre la mesa es que se trabaje conjuntamente, diplomáticamente, con los distintos grupos de la oposición, con la sociedad civil y que el liderazgo del país sea muy importante para celebrar elecciones abiertas y libres. La alta funcionaria concedió una entrevista con el diario La Nación en Costa Rica y manifestó que en octubre del 2019 la Unión Europea emitió sanciones contra 6 funcionarios del gobierno nicaragüense por estar involucrados en hechos de violación a los derechos humanos bajo el marco de las protestas antigubernamentales en abril de 2018. La diplomática española fue consultada por la prensa costarricense respecto a esta iniciativa presentada por senadores estadounidenses Renacer y si la Unión Europea estaría coordinando medidas similares junto a Estados Unidos para elevar la presión, ante lo cual se limitó a señalar que estas medidas se toman siempre en el seno de la Unión Europea. No son medidas que toma el país individualmente, es una decisión que hay que pensar y discutir entre muchos. Destacó también que a ellos les gustaría que ese instrumento de política exterior se utilizara la menor cantidad de veces posibles, pues considera que no es adecuado recurrir constantemente a la solicitud de sanciones, sino que deben hacerse en momentos decisivos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Anuncian el lanzamiento del libro en blanco, cuyo escrito recopila información sobre la represión a estudiantes durante la crisis sociopolítica del pasado año 2018. Abigail Blandino con el reporte completo. Este lunes 29 de marzo, durante una videoconferencia, se dio a conocer la publicación del libro en blanco, el cual recopila información sobre cómo el gobierno de Nicaragua reprimió a estudiantes y manifestantes de las universidades públicas durante la crisis sociopolítica del año 2018. La presentación de este libro contó con el apoyo de la Fundación Bianca Jagger, en conjunto con organizaciones internacionales. La obra expone el testimonio de 20 estudiantes universitarios y cuerpos docentes víctimas de dicha represión. En palabras del analista político Edgar Parrales, la presentación del libro en blanco viene a reforzar la denuncia firme de los atropellos perpetrados por el gobierno de Nicaragua. Que lo que viene a hacer esta publicación es a reforzar, digamos, una denuncia que ya se ha hecho y que viene con ello pues prácticamente a fortalecer ante la opinión pública mundial, ante la opinión nicaragüense, la denuncia de manera firme y taxativa de todos los abusos, atropellos y represión que ha cometido y sigue cometiendo esta dictadura Ortega Murillo en contra del pueblo nicaragüense. De manera que el lanzamiento del mismo se da a pocos meses de las elecciones presidenciales en el país. En este momento en que, digamos, el gobierno está siendo cuestionado altamente y presionado sobre todo por la última iniciativa de la ley Renacer, que está promoviendo el Senado de los Estados Unidos en contra de este gobierno, que entre otros puntos pues reivindica, digamos, que se respete y se restituya la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua, entre otras cosas, ¿verdad? Cualquier otra, digamos, actividad o acción que se realice en pro de esta misma causa viene definitivamente a fortalecer esta lucha. De manera que la publicación de este libro hay que verla en el contexto de toda esta, digamos, iniciativa, de toda esta invectiva que están desarrollando los organismos privados y públicos de derechos humanos
con relación a los derechos de los nicaragüenses que están siendo sistemáticamente atropellados por el régimen Ortega Murillo. Desde la crisis del año 2018, los estudiantes universitarios que se vieron involucrados en protestas contra el gobierno de Nicaragua, que exigían el respeto a la autonomía universitaria, han pagado con el exilio y expulsión el ejercicio al derecho a las libertades públicas. Para Acción 10, Abigail Blandino. Empresa coreana que se dedicaba a la elaboración de empaques de cartón anuncia el cierre de operaciones, dejando en el desempleo a más de 1.000 obreros. Los detalles con Jimmy Romero. Astroparking, la empresa cartonera de origen coreano, anunció este lunes a través de un comunicado de prensa que suspende temporalmente sus operaciones en Nicaragua debido a la falta de materia prima. En el documento se hace énfasis sobre la falta de bobinas de papel, materia prima que ha escaseado producto de la pandemia del coronavirus y por la caída en la demanda de su producción. Debido a la pandemia, los volúmenes de producción de nuestros proveedores tuvo una enorme caída que provocó el incremento en los precios y el aumento de la demanda. A raíz de esto, los molinos de papel están priorizando el abastecimiento de sus mercados locales, dejándonos sin oportunidad de poder abastecernos a nosotros que somos clientes extranjeros, expone el documento. Miguel Ruiz, dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, cuestionó la medida de la empresa de capital extranjero, asegurando que su actuar fue bilateral, es decir, no recibió el aval del Ministerio del Trabajo para dejar en el desempleo a unos 1.000 trabajadores. Se habla que hay una Astro fuera de la empresa y una Astro dentro del parque. Todo eso debe quedar claro ante la opinión pública, ¿verdad? Porque si es una empresa que estaba fuera del parque, estamos hablando que son alrededor de 400 trabajadores. Si es la empresa que está interna, se habla de miles de trabajadores. Toda esta situación debe ser verificada, constatada, para evitar manipulación, evitar tergiversación, malos entendidos. Entonces el ministerio debe intervenir y aclarar también ante la opinión pública nacional, internacional, cuántos son los trabajadores que van a quedar en proceso de suspensión en este momento. Por lo tanto, nosotros ya hicimos algunos contactos, ¿verdad?, para que el Parque Astrocartón, ni la Dirección General de Ingresos, ni la Dirección General de Aduanas permita que no salga ninguna maquinaria ni materia prima, regresen de vacaciones y esta empresa haga la solicitud formal del cierre de esta empresa ante las autoridades del Ministerio del Trabajo y que el Ministerio del Trabajo constate si el pago de las prestaciones sociales de ley. Además, Ruiz explicó que el problema es mucho mayor, tomando en cuenta que el parque industrial del mismo nombre ha notificado a las 12 empresas de textil y confección que operan en el lugar la suspensión de reanudación de contrato de arriendo, lo que implica que alrededor de 14.000 personas quedarían sin trabajo temporalmente. Nosotros lo que hemos planteado es pedir explicación al parque de Astro. ¿Por qué razón no está renovando contratos con las empresas usuarias que se encuentran dentro de ese local? Ese es el punto que nosotros estamos cuestionando y estamos pidiendo información, digamos, de los dueños, de los que administran ese parque, para que expliquen, porque es una situación difícil y compleja. La planta industrial Astroparking está ubicada en el municipio de Tipitapa, Managua, y es la que vendía empaques de cartón a las empresas del régimen de zonas francas a nivel local. Sobre el tema consultamos vía telefónica al director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria de Textil y Confección, Dean García, pero evitó referirse al caso, alegando que no tenía más información. Jimmy Romero, Acción 10. El director de COPADE señala de poco probable el respaldo que tendría en el Congreso de Estados Unidos la iniciativa de ley Renacer, cuyo objetivo es expulsar a Nicaragua del Tratado Comercial de RCAFTA. Jimmy Romero con más detalles.
Es poco probable que el gobierno de los Estados Unidos expulse de forma unilateral a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, tal y como han planteado senadores en el Congreso norteamericano a través de la iniciativa de ley Renacer, señala el economista Néstor Avendaño. El proyecto busca presionar al presidente Daniel Ortega para el cumplimiento de unas reformas electorales y así dar paso a un proceso libre, justo y transparente el 7 de noviembre próximo. La sanción comercial tendría un mayor efecto o un mayor respaldo, llamemos así, de acción contra Nicaragua si Nicaragua es sancionada en el seno de la OEA, donde está, recordemos que es un tratado comercial multilateral. Contrario, opina la exdiputada y exgerente de APEN, Azucena Castillo, al considerar que dicho proyecto dejaría con la posibilidad al país de perder beneficios arancelarios de dicho acuerdo comercial y, en el peor de los casos, su expulsión. Para el sector exportador, el mercado de Estados Unidos representa más del 56% de sus ventas al exterior y perderlo sería un duro golpe al empleo y la sostenibilidad de las empresas. Ahí Nicaragua perdería toda su competitividad para llegar a ese mercado. ¿A quiénes afectaría? Pues al sector privado exportador, a las pymes, a los agricultores, a la industria y a todos aquellos que trabajan ahí. O sea que esto no es más que una alarma y esperemos que venga suave, como te digo, de que se diga, perder las preferencias, no el acceso a Estados Unidos. Si este gobierno quiere ser más duro, pudiera decir Nicaragua está embargada completamente. El economista aprovechó el espacio en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana para instar al presidente Daniel Ortega la realización de unas reformas electorales que devuelva paulatinamente al país la certidumbre y recuperación en las inversiones extranjeras, así como en el resto de sectores económicos. Urge que el presidente Daniel Ortega convoque a discutir las reformas electorales. Y mientras más temprano sea posible, mejor para el país. Con respecto a un posible diálogo entre el sector privado y gobierno, Avendaño fue claro en respaldarlo y mencionó que el acercamiento debió haberse hecho antes de entrar a un posible acuerdo de negociación sobre las reformas a la ley electoral. Yo creo que se podría iniciar eso, pero no resolver ¿Antes del proceso electoral? Antes del proceso electoral. Se podrán hacer algunas cosas. Por ejemplo, se pide la salida de todos los presos políticos que están prisioneros, que están por el hecho de haberse manifestado en contra de eso. Se puede hacer en un día, son todos. Por las protestas y represión gubernamental que recibieron los manifestantes en 2018, la empresa privada aglutinada a COSEP decidió romper de raíz el mecanismo de diálogo público-privado que durante años permitió estabilidad económica de hasta 4.8% en el desempeño del país. Jimmy Romero, Acción 10. El Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de un comunicado, insta a las autoridades del Estado a brindar un plan de vacunación y descentralizar las pruebas de COVID-19. De cara al inicio de la Semana Santa y a las vacaciones, la empresa privada ha hecho un llamado al gobierno a presentar un plan de vacunación y a seguir las recomendaciones de médicos independientes, quienes advierten que las aglomeraciones generadas por la temporada podrían incrementar el número de contagios. Los directivos del COSET exigen también al gobierno descentralizar la aplicación de las pruebas de COVID-19 para tener datos reales de la pandemia en el país. Es sumamente importante que tengas más opciones de poder irte a hacer las pruebas del coronavirus en laboratorios del sector privado, que también tiene un efecto positivo en el costo. A medida que tenés más competencia sana, seguramente los costos de estas pruebas deberían de disminuir y se vería favorecida la población en que les va a costar menos realizarse la prueba y segundo, que va a poder prevenirse más el contagio. También realizan un llamado a la comunidad internacional para dar seguimiento a la entrega de donaciones que se hacen al gobierno de nuestro país. Este es el segundo organismo que pide la fiscalización del Estado ante la falta de transparencia que alegan estos sectores.
Y el tema de fiscalizar es que también puedan colaborar en esas lecciones aprendidas ya en otros países, puedan ser trasladadas y adoptadas por Nicaragua y las autoridades sanitarias. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes. Usted no se retire.